Ya está, ya me salió Listo. grabando. Listo. Ok, empecemos. Damas y caballeros, el día de mañana se llevará a cabo unas nuevas elecciones en el Parlamento para elegir a la mesa directiva que regirá su destino en el periodo legislativo 2024-2025. Para ello se han presentado dos listas, una precedida por el señor Salguana y otra por la señora Robles Araujo. Nadie sabe nada de eso. Ha habido negociaciones para obtener votos, pero no se sabe con qué criterios. En verdad, cada elección de mesa directiva en el Congreso es una incógnita. No se sabe qué se está concertando ni qué proyecciones tendrá el accionar de la mesa electa. No hay debate entre los miembros de la lista. El actuar de quienes saldrán elegidos permanece en un silencio sospechoso. Por lo que se ha sabido hoy, se presenta a esta lid parlamentaria una lista multipartidaria y unipartidaria. ¿Qué esperan del Parlamento y qué esperan hacer por él? Todo el mundo lo ignora. Lo que sí se sabe es que el Parlamento está altamente desacreditado y que al parecer en estas elecciones de mesa directiva nada sucedería para legitimar el Parlamento ante la sociedad. En el presente conversatorio, convocado para desentrañar en lo posible estas y otras incógnitas, esperamos algunas luces de nuestros expositores, la doctora Karen Kraft, el doctor Roque Bravo y el doctor José Oviedo Palomino. Todos ellos con amplia experiencia en el Congreso de la República. Para ello les doy la más cordial bienvenida a todos ustedes y doy inicio a este conversatorio otorgando el uso de la palabra al doctor Roque Bravo. Adelante, doctor. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Bueno, a ver, yo voy a tratar de transmitirle cuatro ideas, básicamente. Yo entiendo que en el corto plazo tenemos más de lo mismo, básicamente. El Congreso se ha constituido en un soporte de la presidenta y va a continuar con ese rol. Entiendo que hay un interés común de permanecer en el cargo y por eso es que hay esta defensa que se hace del gobierno, sin perjuicio de la controversia ya electoral de qué pasaría en el supuesto de que Boluarte renunciara, por ejemplo, y en ese caso siempre los congresistas han tratado de presentar la idea de que solamente se convocaría unas elecciones presidenciales y no del Congreso, no generales, ¿no? Y lo que hemos encontrado también, y ya usted lo adelantó, que no hay una propuesta política eh, que presentan las listas que están en contienda. No hay una propuesta. Hay críticas. He escuchado a la candidata de la lista de Partido Único, pero no genera ninguna propuesta. Hace críticas en general, pero no hay ninguna propuesta de política para el Congreso. ¿Por qué se respalda al régimen? Yo entiendo que se respalda al régimen porque los distintos grupos parlamentarios consiguen materializar sus proyectos de ley que favorecen, y ahí viene el problema del Congreso, creo, que favorecen a grupos particulares y no están orientados por un interés general. Este es un asunto grave porque ya en teoría de ciencias políticas se cuestiona que un Congreso no tenga una orientación general y que esté tratando de avalar intereses particulares o de grupo. Hay una clara oposición entre el interés general y los intereses particulares o de grupo que se ven en el Congreso. Y bueno, y sería no solamente de este Congreso, ojo, y esto ya viene desde mucho antes, con el tema de las universidades, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, ya no tiene mucho sentido extenderse más en eso. Creo que hay un abuso de posición para favorecer intereses particulares. Y este es preocupante porque coincide con la definición de corrupción. La corrupción es un abuso de poder. Discutible si esto puede llegar a constituir una figura de organización criminal, aunque hay una ley que en este caso ha excluido a los partidos políticos, como alguna vez estuvo excluida también en España. Los partidos políticos estaban excluidos de algún tipo de imputación penal. Hemos hecho lo mismo nosotros,
pero hemos retrocedido en cuanto a la posición general en el mundo. Pero bueno, está esta disposición que podría ser cuestionada también porque se genera una desigualdad que tendría que estar claramente sustentada y justificada. Entonces, en el corto plazo, me parece que el corto plazo domina el escenario por completo, por completo. Es sorprendente desde mi punto de vista que este dominio de corto plazo coloca en peligro a las propias organizaciones, salvo que ellas estén confiadas y seguras de que van a mantener presencia en el escenario político, que puede ser que no ocurra, ni siquiera con fuerza popular. Los actos a corto plazo afectan la gobernabilidad. El Congreso ha hecho una serie de reformas electorales que favorecen a la clase política, pero que perjudican la gobernabilidad. Y en el fondo, en el mediano o largo plazo, los perjudican a ellos. Una organización política que busca en algún momento ser gobierno no puede establecer modificaciones o reformas legales que van a afectar la gobernabilidad del país. Es un acto suicida. En ese sentido, el escenario futuro es muy incierto desde mi punto de vista. En principio, a corto plazo, como se ha indicado, no creo que haya mayor cambio. Si se ha mantenido la situación como está, pese a una serie de escándalos incluso graves, que han ocurrido y no ha pasado nada, tendría que ocurrir algo muy extraordinario para que esto cambie. En este periodo podrían eventualmente realizarse algunas reformas electorales, todavía, para consolidar la posición de los partidos o los grupos parlamentarios que en este momento están en el Congreso. Lamentablemente, yo creo que esas reformas están orientadas, también van a estar orientadas a debilitar el sistema político. El último año podría ser diferente desde mi punto de vista, porque Fuerza Popular podría intentar asegurar la presidencia para tener eh, eh, una mayor presencia en el escenario político, social, jurídico, eh, y buscar influir y consolidar su posición eventualmente. La próxima elección, debido a la gran oferta electoral, sí me parece interesante. Podrían eventualmente presentarse alguna organización independiente que se desmarque de los grupos parlamentarios que están en el Congreso y que tienen una alta oposición del público en general. El Congreso tiene 6% de aprobación. Y eso podría dar un giro, creo yo, a la política, al sistema político. Sin embargo, lo que antes se decía, hay bombas de tiempo que están regadas en el escenario y en el sistema jurídico, que va a ser complicado a un futuro gobierno ejecutar sus políticas públicas, ¿no? Eso es todo por ahora. Muchas gracias. Ok, continuamos con la doctora Karen Kraft, por favor. ¿Alguna pregunta para el doctor Roque? Bueno, por favor, la doctora Karen Kraft, si puede continuar con su exposición. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias Arturo, muchas gracias Pepe por esta conversación que la verdad yo creo que es tan necesaria en un momento difícil del país, en donde, como ya dijo el doctor Roque, no se avisoran mayores cambios, ¿no? Y es triste porque lo que más necesita el país hoy día es un golpe de timón para poder corregir una serie de hechos que se han venido dando, y es verdad, no solamente en este Congreso, sino en los anteriores, que han sido de mediocres para abajo, y este no es la excepción. Y la verdad, en política se dice que siempre se puede estar peor, y ese es un poco el temor, ¿no? O sea, ¿qué va a pasar de aquí a estos 2 años? Yo he tomado nota de un poco las apreciaciones que ha vertido el doctor Roque, y coincido con él. Primero,
hay intereses subalternos que lamentablemente son los que terminan marcando la cancha y marcando el derrotero a seguir, ¿no? Y esto es muy grave para el país, para la gobernabilidad y para la institucionalización de un país que está destruido institucionalmente, en donde la confianza es mínima, en donde hay un descrédito de la clase política muy grave que nos va a pasar factura a quienes queremos hacer política de la buena, con P mayúscula, para el 2026, ¿no? Digamos, el devenir de estos últimos 10 o 12 años, en donde se ha agravado la crisis política, ha hecho que sea muy incierto lo que va a pasar en el 2026 con estas bombas que hay además a todo alrededor de lo que significa una elección, ¿no? Seguimos con una RENIEC que no garantiza quiénes son los que van a votar. Seguimos con una OMPE que lamentablemente no da mayores señales de transparencia y seguimos con un jurado nacional de elecciones que pone las reglas, digamos, como mejor le parecen y de acuerdo a las conveniencias de algunos, poniéndose más duro en algunos casos y menos duro en otros, cosa que tampoco debería ser, ¿no? Entonces, en este panorama, tener una mesa directiva y yo puedo entenderlo, digamos, porque además me lo han dicho desde adentro, que se ha tratado de llevar en el mayor silencio posible esta elección para evitar la contaminación de los medios de comunicación y para para que no empiecen a sacarle, digamos, todas las avemarías a todos los miembros de la mesa. Eh, pero de todas maneras, en un tema de transparencia, esto mismo genera muchísimo desconcierto y genera, por lo menos para mí como ciudadana, que entiende un poco de lo que estamos hablando de la política, una desazón y una sensación de qué cosa está pasando acá. Imagínense ustedes para un ciudadano de a pie que quiere entender un poco qué es lo que está pasando y que quiere tratar de mirar a sus autoridades confiando un poquito, aunque sea en ellas, qué cosa es lo que puede estar pasando por las cabezas, ¿no? En el corto plazo coincido con el doctor Roque que es muy peligroso el hecho de que estos congresistas inexpertos en la mayoría de los casos privilegien la norma pequeñita, ¿no? La que va dirigida a un grupo específico, en algunos casos seguramente sin mala intención, pero con cero visión de país, ¿no? Con cero visión estratégica de lo que queremos lograr todos como país. Están pensando pues en en que cuando salgan del Congreso van a regresar seguramente a sus lugares de origen y van a tener alguna posibilidad de aspirar de pronto a algún cargo o alguna cosa si es que logran hacer algo por su comunidad. Cosa que, digamos, no estaría mal si es que eso no fuera lo único que estuviera pasando, pero lamentablemente lo que está pasando hoy es que hay muy poca conciencia de lo que significa ser un parlamentario, ¿no? Y esto es muy grave porque una mesa directiva, que es la que finalmente termina dirigiendo lo que va a pasar durante el año que dure su periodo, que dure su mandato, que no tenga una visión eh, estratégica de lo que queremos y a dónde queremos ir, y que además ni siquiera se haya planteado para discutir una agenda, nos pone en un serio riesgo porque queda muy poco tiempo ya para que termine este gobierno, si es que llega al final, y no vamos a haber avanzado nada y al contrario vamos a haber retrocedido 2, 3, 4, 5 pasos, ¿no? Yo aspiraría que se logren hacer algunas reformas políticas que son para mí prioritarias y necesarias. Siento que va a ser, insisto, más de lo mismo y que no vamos a llegar a nada porque muchos intereses hay de por medio en estos tiempos y seguramente lo que se va a tratar de hacer es privilegiar a los grupos políticos que están en el poder hoy día nuevamente sin tener esa visión de país de la que todos hablamos y de la que lamentablemente muchos escapan y no creo que logremos hacer estas reformas que son a mi modo de ver imprescindibles para tener unas elecciones serias que nos permitan dar este golpe de timón del que hablé al comienzo, ¿no? Entonces yo creo que el debate va a ser muy rico, así que lo dejo ahí como una primera
intervención y conversemos sobre lo que se viene. Muchas gracias, Pepe. Ocurrencia. Una pregunta para la doctora Karen Kraft. Continuamos con el doctor José Oviedo Palomino. Muchas gracias, don Arturo. En realidad, escuchar la posición del doctor Roque y de la doctora Kraft a mí me ha dejado una sensación de inestabilidad, ¿no? Pero esa sensación de inestabilidad es una sensación que yo la tomo como positiva, en el sentido de que hay unos retos que se tienen que lanzar. Yo respecto de esta elección de la mesa directiva, efectivamente no guardo ninguna esperanza de que las cosas vayan a cambiar. No. En realidad, las cartas están echadas. Mañana, 26 de julio del 2024, el señor Salguana, con la señora Juárez, el señor Sarrón y el señor Cabero, van a ser ungidos por el voto parlamentario como los nuevos directivos del Congreso. Pero este es un acto para mí, un acto ritual, ¿no? Porque desde mi punto de vista, vengo sosteniendo de que la mesa directiva del Congreso ha sido neutralizada en un aspecto que es fundamental, que es el aspecto de la dirección política de un poder del Estado. La mesa directiva en este momento no es sino la expresión de las necesidades de algunos grupos parlamentarios o de sus intereses, ¿no es cierto? Pero que fundamentalmente juega un rol coordinador de lo que se decide en los grupos parlamentarios. Entonces, si la mesa directiva tiene esta función, lo que va a hacer la mesa directiva es favorecer a los grupos parlamentarios que la integran, ¿no es cierto? Y a los que tienen alianzas con él, pero no va a tener en cuenta a la oposición. Esto parece ser normal, pero desde mi punto de vista no es normal, porque la oposición, cuando existe en el Parlamento, es justamente para que sea tenida en cuenta, no para que sea un adorno ahí que pretenda justificar, ¿no es cierto?, la labor parlamentaria. Yo creo que la señora Robles y los señores Dávila, Quito y Flores de la lista socialista no tienen ninguna posibilidad. No tienen ninguna posibilidad. O sea que las cartas están echadas. El tema lo que hay que preguntarse es qué se juega en esta elección, ¿no? Y independientemente de esta pregunta, mejor dicho, en relación con esta pregunta, no independientemente, nosotros, creo yo, tenemos que mirar el Parlamento desde un órgano, tanto de su ámbito político interno como externo, ¿no? Ha señalado bien Roque, y ha coincidido con él Karen, en el sentido de que la relación con el gobierno va a seguir más o menos igual, ¿no? Más o menos igual. Yo concuerdo con eso, ¿no? Pero lo que eso requiere es que las fuerzas en el Parlamento sean las mismas, ¿no es cierto?, que vinieron dirigiendo el Parlamento hasta ahora, y de hecho eso se ha reproducido. Estamos ante una mesa directiva que reproduce exactamente la correlación de fuerzas del anterior, ¿no? Alianza para el Progreso en la presidencia, Fuerza Popular en la vicepresidencia, en la primera, Perú Libre en la segunda, y ahora Avanza País en la tercera, ¿no es cierto?
tienen una correlación de fuerza análoga a la anterior, ¿no? Y entonces lo que cabe plantearse es, bueno, si se va a tener la misma relación con el Poder Ejecutivo, ¿no? Porque hay que darle estabilidad al país y es mejor tenerla, la presidenta, hasta 2026 y para tener una estabilidad política, ¿no? ¿Qué supone esto al interior del Parlamento? Claro, desde el punto de vista estrictamente de los órganos Enviado políticos, notas, han pagado. ¿no? Estrictamente de los órganos políticos, ¿no? Evidentemente estamos en una repetición de lo mismo. Pero ¿qué pasa con los órganos del servicio parlamentario? ¿No? No tienen nada que ver con esta elección. Yo creo que sí, que tienen que ver mucho en esta elección, ¿no? Tienen que ver mucho en esta elección. Miren, cuando el señor Galarreta suspendió, ¿no es cierto?, de manera indefinida, ¿no?, la vigencia del Estatuto del Servidor Parlamentario, no solamente cometió un error institucional, porque el servicio parlamentario tenía que tener y tiene que tener un régimen, ¿no? Sino que cometió a su vez un error de carácter constitucional, porque suspendió de manera indefinida, y una suspensión no puede darse de manera indefinida, no puede equivaler a una derogación. Y entonces en este momento el servicio parlamentario está en desamparo, pero de manera ilegal. ¿Por qué se ha dado ese tratamiento desde el tiempo del señor Galarreta? Estamos hablando más o menos de 10 años atrás. ¿Por qué se dio eso? Fíjense, les digo lo siguiente. Actualmente se han dado bonos a trabajadores antiguos que ya no están en el Parlamento. Esos últimos bonos que se han dado a 148 trabajadores antiguos. Como se descubrió, o sea, ya no estaban en el Parlamento, ¿eh? Como se descubrió, 130 han devuelto los bonos. Y los otros 14 que quedan, ¿no es cierto?, están siendo objetos de acciones judiciales correspondientes, ¿no? Esto parece ser inocente, esto parece ser un error, y dejémoslo así nomás como un error para no amargarnos la existencia, ¿no es cierto? Pero ahí está, ese dato. Segundo, ¿qué está pasando políticamente al interior del Parlamento? Fuerza Popular tiene capturada la Oficialía Mayor, la Dirección General Parlamentaria, la Oficina de Participación Ciudadana, el Diario de los Debates y el Fondo Editorial. Toda esta captura en puestos que son del servicio parlamentario y no de la organización parlamentaria. Para unos datos, participación ciudadana, ¿no es cierto? No toco la Oficialía Mayor ni la Dirección General Parlamentaria porque sabemos de qué se trata, ¿no? Pero participación ciudadana está jefaturada por la señora Karina Beteta y tiene 70 trabajadores, de los cuales 25 son contratados. En el Diario de los Debates hay 30 trabajadores, de los cuales 14 son contratados, ¿no? No he podido conseguir datos del fondo editorial, pero sí está dirigido el fondo editorial por una ex congresista fujimorista, la señora Takayama. APP, Alianza para el Progreso, tiene la DGA, tiene la Oficina de Presupuesto, que tiene ahora 35 trabajadores, debiendo trabajar solamente con 14 o 15, ¿no? Y Prevención y Seguridad, lo tiene APP con 180 trabajadores. Perú Libre tiene Cooperación Internacional y la Oficina de Apoyo Científico. Un dato, la Oficina de Cooperación Internacional tiene 23 trabajadores, 14 de los cuales son contratados. Reflexión. Si yo tengo una cantidad de contratados, ¿no es cierto?, superior al 10%, ¿no es cierto?, ¿no? ¿Con qué plazas las he contratado? ¿Y para qué servicio los he contratado?
Y entonces estamos hablando de un mercado político donde se pagan y se piden favores políticos. Una persona bien enterada me dijo, eso está por comprobarse, pero esta persona está bien enterada, agarró y me dijo que muchos de aquellos que habían sido, no que muchos, sino que un grupo de aquellos que habían sido metidos en el lío de los cócteles, de la señora Fujimori, ¿no es cierto? Un grupo de ellos estaba trabajando en el Congreso para que cambiaran su versión en el Poder Judicial. O sea, la pregunta es, si tenemos este panorama del tratamiento en el ámbito interno, ¿no es cierto? Donde hay un mercado de favores, con un mercado económico, con plata del Estado, ¿no es cierto? ¿Cómo es que se elige a una junta directiva que tiene la misma conformación, ¿no es cierto?, que la junta directiva anterior, ¿no es cierto?, sin tener en cuenta este mercado, que no es el mercado total, porque estos son los datos que yo he obtenido. Otra cosa más que es importante. Hay 18 comisiones especiales contra 2 comisiones investigadoras vigentes. Todos sabemos que las comisiones especiales no tienen absolutamente ningún sentido en el Parlamento porque emiten un informe sobre un asunto de interés que no se sabe a dónde va a ir a parar. Hasta ahora, que yo recuerdo, los 33 años que he tenido de vigencia, de trabajo en el Parlamento, no he visto nunca los efectos de una comisión especial para determinado tipo de trabajo. Sí he visto efectos de las comisiones investigadoras, eso sí lo he visto. Pero de las comisiones especiales no. ¿Cuánto de personal tiene una comisión investigadora? Promedio 7 personas. 18 por 7. ¿Y cuánto ganan? Entonces, aquí nosotros estamos hablando, ¿no es cierto? Por un lado, de una mesa directiva, ¿no? Por un lado, de una mesa directiva que, según lo que se ve, va a establecer el predominio de las fuerzas llamadas de la, ¿cómo se llama?, del grupo democrático, ¿no? El grupo democrático, ¿no? Y estos grupos democráticos están manejándose con un interés hacia afuera, es decir, con la presidenta, etcétera, 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 y con un interés hacia adentro para conservar un mercado laboral. Ese mercado de favores puede tener como consecuencia un mercado de retorno de dinero y de utilización de operadores políticos que no, en acciones que no tienen que ver nada con el Congreso. Si esto no cambia, entonces la elección de la mesa directiva en cuanto se refiere a los asuntos externos e internos va a dar lo mismo. Les doy otro dato, ¿no? Se han creado 2 oficinas, la Oficina de Calidad Legislativa y la Oficina de Apoyo Científico, ¿no? La de apoyo científico está en manos de militantes de Perú Libre. La oficina de apoyo, la oficina de calidad legislativa, al parecer estaría en manos de los señores de Alianza para el Progreso. Entonces, este tema, ¿no es cierto?, no es un tema menor, ¿no? Es un tema que tiene que ver justamente con los intereses que se van a manejar a lo largo de todo, de toda del periodo que va a actuar, en el cual va a actuar la mesa directiva. Tengo una esperanza. Cuando hablaba con una persona muy enterada y que estaba en esta negociación, me dijo que al señor Salguana no lo quería, no tanto porque tuviera asuntos relacionados, cosa que ha sido puesta en duda por muchas personas, asuntos relacionados con la minería ilegal, etcétera, ¿no? Sino, no lo querían poner porque el señor Salguana, en el parecer
tenía criterio propio para manejarse y no tenía un criterio partidario. Si eso es cierto, su actuar va a ser bien difícil porque la señora Juárez, el señor Cerrón y el señor Cabero tienen evidentemente un perfil partidario inexcusable, ¿no? Y no lo van a dejar actuar al señor Salguana, ¿no es cierto?, fuera de los cauces, ¿no?, de Alianza para el Progreso. O sea, porque todo el tiempo le van a estar requiriendo, oye, pero ¿qué dice tu partido? Tú personalmente no puedes hacer lo que te dé la gana, ¿no? Eso por un lado. Pero si el señor Salguana tuviera esa libertad y el buen criterio, porque según el señor García Belaúnde, ¿no?, el señor Salguana conoce el Parlamento también en la parte administrativa y siempre le ha interesado. Yo creyéndole al señor García Belaúnde, ¿no?, que no tengo por qué creerle, ¿no?, pero creyéndole, ¿no?, abrigo la esperanza de que el señor Salguana haga algo por el desmadre que originan este tipo de datos que acabo de dar y que no son los únicos en los que existiría un mercado de carácter laboral, porque no he tocado, por supuesto, el lugar donde sí hay un mercado laboral, ¿no es cierto?, indigno, ¿no?, antiético, ¿no?, que es el de las oficinas de los señores congresistas, ¿no? Entonces, que dicho sea de paso, no están en ninguna parte del organigrama del Congreso. No existen en el organigrama del Congreso, ¿no? Entonces, el otro tema, y con esto finalizo, es el tema de los grupos parlamentarios que muy bien ha señalado Roque, ¿no? O sea, para mí el problema central en este momento del Parlamento es cómo se concibe en el Parlamento el rol de los grupos parlamentarios. Porque los grupos parlamentarios son grupos políticos, no son grupos parlamentarios, no son grupos que han nacido del interior del Parlamento, son grupos políticos que han venido al Parlamento. Por lo tanto, sus asuntos internos no deben ser objeto del tratamiento parlamentario. Si un congresista es sacado de un partido político, lo máximo que puede pasar en el Parlamento es que se vaya al grupo mixto o al grupo de los no agrupados. Y el Parlamento no le interesa más, pero sucede de que lo sacan a él y él puede recurrir a la Junta de Portavoces y puede recurrir al Consejo Directivo, ¿no es cierto?, para hacer valer sus derechos. Y entonces resulta que grupos partidarios que no tienen que ver nada con la decisión interna del grupo parlamentario, ¿no es cierto?, apoyan o no apoyan a este congresista respecto de una resolución que ha sido propia del grupo parlamentario e incluso del grupo partidario. Eso es una aberración. En ese juego se dan los favores, pues, justamente. En ese juego se dan los favores. Bueno, nosotros no vamos a pronunciarnos sobre este asunto, sobre estos requerimientos, pero pactamos con quienes se sienten beneficiados porque tú te vayas o porque te han votado. Eso es parte también del juego. Me interesa o no me interesa aliarme con este que está en lío con su grupo, ¿no? Después hay grupos parlamentarios que se conocen, ¿no es cierto?, que han aumentado el porcentaje de sus integrantes y se ha hecho solo y únicamente bajo el pretexto de que no te preocupes, hermano, después yo te voy a ayudar en la campaña para que llegues a ser diputado o llegues a ser senador. Eso, el que tiene un poco de experiencia política sabe que eso no es cierto. Sabe que eso no es cierto, porque el que ayuda a que se integren a un grupo parlamentario con un fin específico, ¿no es cierto?, no tiene cómo garantizar que la otra persona en el partido sea ayudada financiera o en difusión. Políticamente. Exacto. Y esos son juegos perversos. Hay una clara directiva del reglamento del Congreso que dice, ¿no es cierto?, en el inciso 2, me parece, del artículo 31, en el inciso 2 estoy seguro, pero en el artículo 31, sobre grupos parlamentarios, que no se pueden dividir los grupos parlamentarios
que están integrados por un partido político. Ya, ¿y por qué se ha dividido Acción Popular? ¿Y por qué se ha dividido Perú Libre? ¿Y por qué se acaba de dividir el grupo del señor Montoya? ¿No? O sea, ¿cómo va a tratar una nueva mesa directiva este tipo de problemas que son altamente desinstitucionalizantes? Altamente desinstitucionalizantes. ¿No? Y lo dejo ahí, ¿no es cierto?, para seguir conversando sobre el tema, porque le he quedado muy pensativo, en el buen sentido de la palabra, respecto de lo que ha dicho Rocky y de lo que ha dicho Cari. Doctor, los grupos parlamentarios, ¿en qué parte del organigrama están del Congreso? No existen, no están en el organigrama. ¿Y de dónde tienen tanta fuerza? Está la Junta de Portavoces y el Consejo Directivo. Entonces, ¿por Claro, qué están? no están. Y ese es un tema que la nueva Junta Directiva tendría que afrontar, porque el gasto que los grupos parlamentarios dan es un gasto que se va en militantes políticos, no se da en gente que trabaja para el Congreso. O sea, el Congreso le está pagando al partido, ¿no es cierto? ¿No? Por sus militantes, a un personal que haga trabajo militante. ¿Eso es correcto? No me parece que sea correcto. Bueno, pero ahí lo dejo. Y gracias por su pregunta, don Arturo. Ok, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta al doctor José Oviedo Palomino? Bueno, continuamos con el doctor Roque Bravo para su segunda posición. Gracias. Yo quisiera, a raíz de las intervenciones, eh, resaltar 4 puntos. Primero, cuando comienzan a crearse los partidos políticos, hubo una oposición de diversos sectores, porque los partidos políticos no estaban pensados en la lógica de la teoría liberal. Iba a haber una relación entre el gobierno y la sociedad, pero no a través de un intermediario. No iba a haber intermediario. Entonces ahí se distinguió, cuando hubo esta crítica a los partidos políticos, entre facción y partido político. Y que lo que distinguía una facción de un partido político era justamente perseguir un objetivo general, no particular. Al margen de que pueda ser parte de un escenario político, tenga la posibilidad de seguir o perseguir fines generales, no particulares. Ese es un primer punto. Y yo creo que en este caso en Perú, lamentablemente, no hemos superado la etapa de la facción. El otro punto que yo quería destacar es que es posible que en el Perú, después de mucho tiempo, podríamos estar ante la presencia de un partido hegemónico o un partido que tenga mayor presencia que otros. Me estoy refiriendo básicamente a Fuerza Popular. Ahora, es verdad que esta hegemonía tiene más fuerza en el Congreso mismo, porque en la población, el Congreso, integrado por los partidos políticos que en este momento son activos, tiene un 5% de aprobación. O sea, la sociedad rechaza a los partidos políticos que están en el Congreso. Sin embargo, en el Congreso internamente, el bloque o el grupo parlamentario de Fuerza Popular, desde hace mucho tiempo, se ha ido consolidando, es uno de los que menos congresistas ha perdido, si bien ha tenido problemas porque incluso algunos de sus congresistas se han acogido a la colaboración eficaz, pero en general son los que menos han mantenido mayor solidez. Con eso no quiero decir que sea un adecuado grupo parlamentario o un partido político ejemplo, no, simplemente estoy diciendo que a nivel del Congreso, por lo menos de la clase política, tiene un rol hegemónico. Y eso explicaría, por ejemplo, el tercer punto, por qué razón se acomoda en una segunda posición y por qué no asume una presidencia, ¿no? A mí me parece que se acomoda en una segunda posición por 2 razones, básicamente. Primero, porque la primera vicepresidencia es muy importante en el Congreso, porque la primera vicepresidencia es la que distribuye los proyectos de ley.
y manejar los proyectos de ley es sumamente importante. Uno puede enviar un proyecto de ley a una sola comisión o puede enviarla a dos comisiones dándole la prioridad a una de ellas. Y cuando se le da la prioridad ya se establece una barrera o se blinda ese proyecto si es que se quiere blindar. Y se juega a veces con las comisiones, porque los temas a veces son interinstitucionales o tienen varias perspectivas y pueden ser derivados a constitución o a justicia, por ejemplo, ¿no? Que están muy vinculadas. Se puede enviar a una sola o se puede enviar a las dos dando prioridad a una de ellas. Y con eso ya se está asegurando el derrotero de ese proyecto de ley. Y como cuarto punto, yo quisiera insistir, yo creo que en este escenario, si es que no cambia nada y si es que el próximo año seguimos con la misma tónica, me parece que la esperanza es el 2016. Este Congreso relajó muchas reglas electorales, el anterior también, y eso ha generado una creación este, mayoritaria de partidos políticos. Pero eso tiene su parte positiva, porque también es posible que esos partidos políticos puedan presentar una opción independiente de la clase política actual y nueva. Y entonces yo creo que si eso ocurre, podría eventualmente darse ese cambio de timón, y aunque la dificultad, yo insisto, va a ser cómo tratar de mejorar o aplicar las políticas públicas en un escenario donde tienes bombas de tiempo regadas en todo sitio y donde no se ha generado institucionalidad, como señalaba la doctora Karen. En ese contexto, es muy difícil que un nuevo gobierno logre ejecutar sus políticas públicas. Pero, de todas maneras, sería un cambio a la situación actual que me parece que no, desde las perspectivas que se observan, son negativas. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta para el doctor Roque Bravo? Doctor Bravo, yo tengo una pregunta. ¿Usted cree que esta mesa directiva 2024-2025 sea un preensayo para poner una mesa directiva que realmente pueda manejarse para los comicios de 2026? Yo creo que no. Esta mesa directiva lo que ha hecho es reflejar la misma composición y la misma tendencia. Es verdad que todavía se pueden hacer reformas electorales en este momento, por lo menos a nivel de ley, incluso a nivel de constitución, pero más a nivel de ley se podría hacer antes de la convocatoria, especialmente, ¿no? Aunque, bueno, en el Perú realmente no se respeta ningún plazo, ¿no? A veces hay modificaciones legales que se hacen una vez convocado el proceso electoral. Pero todavía hay un plazo para hacer algunas modificaciones. Sin embargo, las modificaciones que actualmente se han hecho en el Congreso, yo creo que son perjudiciales para el sistema político y para el sistema electoral. Entonces, no están orientadas es que, bueno, no se puede esperar de las facciones que elaboren normas en la visión de partidos políticos. Entonces, lo que tenemos son grupos de facciones. Y lo más natural es que ese tipo de actividad genere un producto concordante con la naturaleza de las acciones. Entonces va a ser muy difícil que hayan cambios normativos del sistema electoral y yo no creo tampoco que los problemas que ha identificado el doctor Oviedo sean abordados por esta mesa y se busquen solucionar, porque eso iría en contra de los intereses que justamente ha generado este Congreso y de alguna manera simboliza o consolida esta mesa directiva. ¿Tendríamos más de lo mismo y muchos sueldos también? Sí, porque en este momento lo que sucede en el Perú, ¿cuál es el gran problema? Todo país es fundamental para un país que la ley se cumpla.
y es un supuesto sustantivo de la democracia que todos somos iguales, que todos somos iguales especialmente frente a la ley. Entonces, si la ley no se aplica de manera igualitaria para todos, salvo las excepciones que evidentemente pueden ocurrir, eso significa que pueden presentarse muchos sueldos porque la ley está desacreditada. La institución de la justicia, que es otra de las instituciones que mencionó la doctora Karen, la justicia como institución está desacreditada. Y está desacreditada no en este gobierno, está desacreditada desde hace muchísimo tiempo. Recuerden ustedes el lema este de la colonia, la ley se acata pero no se cumple, ¿no? Entonces, eso es parte, lamentablemente, de nuestra cultura. Y entonces tendría que cambiar nuestra cultura para que se genere un escenario diferente para el Perú, que es necesario porque ningún país puede desarrollar o progresar si es que la ley no se cumple, si es que los congresistas cometen estos actos de mochar el sueldo a sus trabajadores. Y eso, que es un tema, pero además ese es un tema de los muchos que se presentan a nivel de la sociedad, ¿no? O sea, eso, yo me escandalizo cada vez que veo alguna noticia, a veces buena, pero la policía a veces interviene y perfecto. Pero después uno encuentra, por ejemplo, este policía, esta patrulla que iba en contra del tránsito por una vía en Lima Norte y golpea a una moto de unas personas que estaban transitando y no hay un pronunciamiento del Ministerio del Interior, no, el ministro no interviene, no favorece, no atiende, no apoya a esa familia, una chica que ha caído de 12 metros, porque estaba yendo por ese puente que han creado en Lima Norte, y entonces el patrullero iba con las luces apagadas, sin sirena, en contra del tránsito, y choca con una moto. Entonces, ese tipo de cosas no pueden suceder en una sociedad que pretende mejorar. No puede suceder. O sea, no tiene sentido. No. Estamos en un nivel de degradación que estamos ya en los últimos lugares. A nivel ya nuestro país ya lo considera un país híbrido, donde las instituciones no funcionan, donde el Poder Judicial no es independiente. Y no es independiente porque no se cumple la ley. O sea, yo creo que es importante algunos aspectos que tienen que hacerse. Bueno, somos un país democrático, entonces todos somos iguales. La ley tiene que aplicarse de manera igual para todos. Eso no se cumple. Entonces, el contexto va a ser muy difícil que no encontremos muchos sueldos, porque los intereses, como señala el doctor Oviedo, este uso de los fondos públicos para favorecer intereses particulares o Alternos. partidarios va en contra de la esencia de lo que es un partido político, de lo que es una democracia, de lo que es un parlamento. Está en colisión, absolutamente. Gracias, doctor. Bravo. Doctora Karen Kraft, le cedo el uso de la palabra para continuar con este conversatorio. A ver, estamos un poco deprimidos todos, creo. La verdad que Escuchamos tantas cosas. la verdad que la situación es grave, ¿no? O sea, yo tengo un amigo que dice que vivimos en una sociedad enferma y yo sinceramente creo que es verdad. La sociedad ha ido eh, convirtiéndose en un espacio de casi tierra de nadie, ¿no? Y ahí hay una gran responsabilidad yo diría además que estamos en un estado fallido, un estado que ha fallado, que nos ha fallado a todos los ciudadanos. Creo que es momento, y me parece muy difícil con un parlamento como el que tenemos, lamentablemente, pero es momento de mirar fuera de la caja, ¿no? De mirar fuera de la caja que implica pensar qué cosa es lo que no está funcionando y cómo hacer todos para empujar este carro que se llama Perú, para que empiece a funcionar nuevamente todo el engranaje, ¿no? Y que este engranaje nos permita salir adelante y convertirnos, como hace unos años pensábamos todos, un país del primer mundo, ¿no?
digamos, tuvimos una gran época de crecimiento en donde estábamos bien encaminados. Y yo hace unos años fui a un curso en México, a dictar una charla en México, y era muy interesante porque hubo gente de muchos países de Latinoamérica, habían algunas senadoras, en fin, o diputadas de otros países, y una de ellas yo recuerdo mucho que me decía, ¿cómo ha hecho tu país para separar la desgracia política que tienen del tema económico, ¿no? O sea, si ustedes están creciendo y son el milagro latinoamericano y se estudia el crecimiento que ha tenido el país a lo largo de estos años, cómo es que tienen todos los presidentes presos y la falta de institucionalidad que tienen y la desgracia que tienen en el tema político, ¿no? Este, y yo creo que efectivamente tendríamos mucho para ser grandes, pero no somos capaces de poner en práctica estos cambios que son necesarios para que el país realmente despunte y salga adelante, ¿no? Y esto me llama a hablar sobre los partidos políticos y sobre la gran responsabilidad y el peso que tienen sobre sus hombros para, digamos, humanizarlos, este, respecto a lo que se viene, ¿no? En el futuro a corto, mediano y largo plazo en el país. Lamentablemente la reforma que se hizo, la reforma política que se hizo, que fue, digamos, muy grande, en donde se metieron las PASO y una serie de cosas más, a mi modo de ver, yo que milito en un partido político y que conozco desde dentro la problemática de los partidos políticos, fue muy mala para los partidos políticos, porque quien la hizo o quienes la hicieron son personas, esto que se dice siempre, que suena cliché, pero que en realidad no lo es tanto, ¿no? Personas que están acostumbradas a trabajar desde el escritorio, pero que no tienen experiencia y al no tener experiencia, no saben cómo funciona y por lo tanto, en vez de arreglar las cosas, nos metieron en un lío. Y desaparecieron a muchos de los partidos políticos que, como en mi caso, que ustedes saben, ya lo he dicho antes y no, estoy orgullosa de serlo, además milito en el PPC, y terminamos saliendo de la esfera política, necesitando partidos que tienen un poco lo que ha dicho Roque, ¿no? Una visión de país, y a pesar de que existan facciones al interior, porque esto es inevitable, siempre hay gente que está más pegada hacia un lado o hacia el otro, este, finalmente pensamos lo mismo, seguimos una misma doctrina y tenemos lineamientos que no han variado desde la época de, no sé, de Bobby Ramírez del Villar o del mismo Bedoya hasta ahora, porque seguimos un camino y un derrotero que además ha venido marcado por gente grande, ¿no? Y lo que ha pasado hoy día es este debilitamiento de los partidos políticos que ha llevado al Parlamento a disque partidos, a grupos humanos de personas que se han juntado simplemente por un interés, pero que no piensan lo mismo, no sienten lo mismo, no conocen de política, no han sido formados. Y entonces, claro, lo que tenemos hoy día es eso, ¿no? Justamente esta cosa extraña en donde cada quien baila con su pañuelo y aplican lo que se llama el famoso voto de conciencia para todo, cuando en realidad debería ser para cosas muy puntuales y muy concretas que realmente te vulneren, ¿no? Como persona, pero que en realidad la mayoría de las decisiones deberían ser en grupo porque ese grupo piensa lo mismo, ¿no? Y hoy día la gran responsabilidad que tienen sobre sus hombros, como les digo, los partidos políticos es esa, ¿no? Es primero tratar de recuperar la confianza ciudadana para que quienes realmente tienen una visión de país y que se han formado y que han estudiado y que han trabajado durante años para poder llegar, puedan llegar. Y lo que ocurre hoy día con las normas dictadas a las tontas y a las locas y sin mayor conocimiento es que lo que están haciendo es atomizar el país de tal manera que lo que vamos a tener en el 2016 es casi más de lo mismo o peor. O sea, ahora con este famoso 1% por cada alianza, por cada partido que se sume a una supuesta alianza, lo que estás haciendo en la práctica es decirle a los partidos, no te juntes, porque si no, corres el riesgo de quedar fuera. Y entonces cuando uno
mira el panorama político y vea 40 supuestos o posibles partidos políticos con 40 posibles candidatos a la presidencia, la verdad que lo menos que podemos estar es espantados, ¿no? Y entonces esta tragedia que se vive fuera hoy día, fuera del Parlamento, se traslada al Parlamento inevitablemente, porque lo que tenemos hoy es gente, como dije en mi primera intervención, inexperta, porque la norma obligaba a que quienes entraran al Parlamento sea gente nueva, novísima, que no conoce del funcionamiento del Parlamento, que seguramente llega al Parlamento sin siquiera saber cómo se dicta una ley y cómo es que funciona una institución tan compleja como el Congreso de la República, que no están acostumbradas a dialogar y que quieren imponer sus decisiones al caballazo casi casi, cuando hablar significa justamente hablar y ponerte de acuerdo. Y en un lugar en el que en lugar de este hablar para acordar y para llegar a mejores decisiones, existe componenda, ¿no? Entonces, claro, tenemos este debilitamiento hacia afuera por normas que no estuvieron bien dadas y que lamentablemente lo que ocasionaron o lo que originaron es esta debacle de los partidos políticos y tenemos la gran responsabilidad de los partidos políticos que no han sabido cumplir su rol y que no han sabido hacer esa política que hay que hacer para poder sacar adelante al país, que es la política con P mayúscula, ¿no? Em, yo quería además también señalar que, y esto lo hemos conversado con Pepe muchas veces cuando trabajábamos en el Congreso e incluso ya después de eso, sobre la necesidad de despolitizar algunas áreas del Congreso por lo menos, ¿no? Las comisiones que en este momento son digamos, y que siempre lo han sido, pero que hoy más que nunca creo que son este pago de favores, yo te doy y tú me das, yo te pongo acá y tú pones a mi amigo al otro lado, yo necesito traer a este porque le debía un favor de la campaña, entonces lo voy a meter, no importa si sabe o si no sabe, no importa mucho, porque total nadie sabe, yo creo que por lo menos las comisiones deberían tener a técnicos estables y no solamente al secretario técnico, que además últimamente ni siquiera es que se quede un periodo más o menos largo como para poder no solamente aprender, sino aplicar lo que aprendió para la siguiente comisión, sino que llega el nuevo presidente y cambia al secretario técnico y pone a nuevos asesores, y entonces se demoran 5 meses en aprender un poquito para que ya casi al sexto mes, cuando están casi de salida, empiecen a hacer algo más o menos. Y por otro lado, tienes, por lo menos en mi época en el Congreso, estaba más o menos definido, aun cuando no está en ningún sitio tampoco, Pepe, qué cosa hace la primera vicepresidencia, la segunda vicepresidencia y la tercera vicepresidencia. Hoy día, esto es un arreglo más de los arreglos que se hacen para elegir a las mesas directivas, y entonces lo que antes era previsible que iba a estar en primera vicepresidencia o segunda o tercera, hoy día ya no se sabe bien en dónde va a estar, porque es un acuerdo de la mesa. La mesa decide que el primer vicepresidente se va a encargar de A, B y C y que el segundo se va a encargar de C, D y E, y así esto puede ir cambiando en el tiempo, y durante los 5 años puede dar varias vueltas y puede decidirse cualquier cosa, ¿no? Entonces, para recuperar la institucionalidad, no solamente en el país, sino en lo que nos toca hoy día, en esta discusión, en esta charla, es en el Congreso, muchas cosas que no están escritas tienen que estar escritas. Hay muchas cosas que no pueden quedar en el tintero, porque el desmadre que se presenta, más aún cuando existe gente que lo que quiere es aprovecharse del poder, genera este tipo de cosas. Si estuvieran en blanco y negro en una directiva, en el mismo reglamento o en algún otro documento del Congreso en donde se estableciera claramente cuáles son los parámetros a seguir y qué cosa es lo que hay que hacer en un caso o en otro, tal vez habría un poco menos de posibilidades de que se pueda hacer lo que a uno le da la gana, ¿no? Porque tengo poder, simplemente, ¿no? La predictibilidad es una cosa que nos falta y que nos está generando más problemas, sumado a la poca institucionalidad que tenemos, no solamente como país, sino como institución,
valga la redundancia, en el Congreso, siguen generándonos problemas y, y, y yo esperaría que más allá de los intereses particulares prime la cordura y se entienda que si es que esto no se soluciona, por lo menos un poquito, vamos a tener más de lo mismo y esto va a ir a peor, ¿no? O sea, no es que vaya a mejorar mucho la situación, ¿no? Gracias, doctora, pero como usted dice, hay intereses subalternos, como dijo el doctor Roque Bravo, pero la experiencia es lo más importante porque los que están en escritorio no ven los resultados, por eso existe un análisis de impacto regulatorio. Ese análisis de impacto regulatorio es para ver cómo esa ley ha sido tomada o cómo se ha aplicado muy bien en el país. Por ejemplo, la ley de las bolsas que para restringir las bolsas y que simplemente el que quiere una bolsa tiene que pagar, pero le ponen una bolsa con el logotipo de la empresa y comienzan a cobrar y todo el mundo pide bolsas, se olvida de bolsas, entonces tienen que regular aquello. No se ha hecho el análisis de impacto regulatorio de esa ley y como eso hay una serie de leyes, lo que hay es una carencia de formación para los legisladores, Eso no es. vienen formados, demoran 1 año y medio por lo menos para poder saber algo. Y después entran a las comisiones y hacen mal, inclusive con el quórum. Dentro del quórum y el secretario vota estando el electo, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando? Hay una pérdida de valores completa, ¿no? Disculpe, esa es solamente mi apreciación de lo que usted ha dicho, ¿no? Y muy bien, doctora, ¿no? Ahora le agradezco su intervención. Al doctor José Oviedo le dejo el uso de la palabra. Doctor Oviedo, creo que está El sin micro, micrófono. Sí, ahora sí, ¿verdad? Eh, Voy a partir de algo que ha dicho mi querido amigo Roque Bravo. Los problemas que yo he señalado, que tienen que ver justamente con la institucionalidad del Parlamento, no van a ser solucionados por quienes se benefician de ellos. Eso es totalmente cierto. El tema es, el tema entonces sale de la esfera de la solución y entonces tiene que entrar en la esfera de la visibilización. Los problemas tienen que ser visibilizados aun cuando haya escasas posibilidades de solución. Eso por un lado. Por otro lado, en los problemas que tiene que afrontar la mesa directiva, ¿no? Son problemas que es verdad que son de diversa índole, ¿no? Pero todos son de carácter político. La diversa índole están dados por el área administrativa, o por el área legislativa, o por el área de control político, etc. No puede ser posible que el Parlamento, ¿no es cierto?, se mantenga incólume cometiendo una serie de errores o estropicios, por no decir delitos. La dictadura parlamentaria se da cuando el Parlamento, ¿no es cierto?, no es posible, ¿no es cierto?, mucho, no se hace posible a sí mismo corregir sus errores. El Parlamento está cubierto. A ningún congresista pueden acusarlo ni por sus opiniones, ni por los votos emitidos en el ejercicio de la función. ¿Cuándo no está en funciones un parlamentario? ¿Acaso cuando propone a una persona para que la contraten o exige que la contraten sin que haya plaza, está dentro de sus funciones o no está dentro de su función? Pedir personal. ¿Hasta dónde va esa cobertura? ¿No es cierto?
Porque lo que está sucediendo en el Parlamento es que en gran parte, ¿no es cierto?, las mesas directivas están avalando un asunto delincuencial. O sea, que se les pague a operadores políticos sobre pretexto de ser un grupo parlamentario para que no trabajen para el Parlamento, sino que sean actores políticos, operadores políticos, ¿no es cierto?, que van al Congreso a hacer política partidaria, ¿no es cierto?, claramente determinada por un partido político, no es malversación de fondos. O decir que todos los contratados están repartidos, o sea, todas las áreas, no todas las áreas, no, sino todas las plazas, suponiendo que las hay, porque meten gente como le da la gana. O sea, las áreas que son susceptibles de contrato sean objeto de repartija política, eso no es un delito. Si eso no se afronta, entonces hay dictadura parlamentaria. Y yo que he trabajado en el Parlamento, me cuesta decirlo, porque yo defiendo al Parlamento siempre, pero no puedo defenderlo, porque no se puede defender la delincuencia. ¿Cómo es posible de que la seguridad del Parlamento tenga 180 efectivos de seguridad al interior del Parlamento, cuando se sabe positivamente de que con 120 todo estaría bien? A esos 60, ¿no?, les pagamos para que no hagan nada, porque lo que hacen no es necesario para el Parlamento. Tenemos en la Oficina de Cooperación Internacional, donde se mueve dinero, aunque ahora menos que antes, porque hay un problema de renta media ahora, entonces no está considerado un país de renta media, entonces ya tiene que haber cooperación internacional con aporte del gobierno peruano, ¿no? En la Oficina de Cooperación Internacional sucede únicamente, ¿no es cierto?, de que hay 14 señores que están contratados, ¿no es cierto?, de un total de 34. O sea, puede funcionar con 16. ¿Eso no es un robo? Es un robo, ¿no? Y entonces ese robo está amparado, ¿no?, porque el Congreso, ¿no es cierto?, es inimputable como Congreso. Y entonces no se van a tirar contra los congresistas por unos asuntos de poder, ¿no? Entonces, la pregunta que me hago yo es, está bien, ya hay dificultades para solucionar este tipo de problemas, hacer que las cosas vayan de una manera determinada, ¿no es cierto? Todo tiene que ver con la organización del Congreso. La doctora Karen Kraft alude al hecho de que tienen que despolitizarse ciertas áreas del servicio parlamentario. Las áreas del servicio parlamentario no pueden ser políticas por un mandato del reglamento del Congreso. Sí. Y están siendo politizadas contra la norma. Eso no es un delito. El servicio parlamentario, dice el reglamento, está conformado por un grupo de trabajadores, ¿no es cierto?, que sirven por igual a todos los congresistas. Y entonces ahora resulta que infiltran el servicio parlamentario políticamente, ¿no es cierto? Los de Perú Libre se adueñan de acá, los de Fuerza Popular del otro lado, politizan todo, les pagan no teniendo qué hacer, ¿no es cierto?, ¿no?, solamente para pagar sus favores, ¿no?, contra esa norma reglamentaria. ¿Para qué? Para conseguir, ¿no es cierto?, que suban al poder, ¿no es cierto?, y que tengan su base abajo para que, como si no les bastara, ¿no es cierto?, tener el personal que tienen en sus oficinas, que les debería bastar.
Y el servicio parlamentario debería consolidarse. Ahora está totalmente venido a menos, y no solamente no está venido a menos, sino que está totalmente en desánimo institucional. Eso es grave, porque entran unos señores, me lo acaba de decir un amigo mío de Participación Ciudadana, ¿no? Que hay gente que entra con sueldos iguales a los del oficial mayor. ¿Existe en el CAP un sueldo, un funcionario que tenga igual sueldo que el oficial mayor? Eso es imposible. Los congresistas de repente pueden ganar más, pero es imposible que un funcionario tenga un sueldo igual al del oficial mayor, o un trabajador, porque el congresista lo contrató, ¿no es cierto? Y logró, por un acuerdo de mesa directiva, tener un sueldo igual al del oficial mayor. Eso es, eso es, eso es un delito. Y el Parlamento está blindado frente a todo eso. Nadie comete delitos en el Parlamento. O es más que el oficial mayor también, ¿no? La cantidad. ¿Ah? No, el oficial mayor es la máxima autoridad del servicio parlamentario. Nadie puede ganar más que el oficial mayor si es que no es congresista. Nadie. Me resulta que hay gente que gana tanto como el oficial mayor sin ser oficial mayor, ¿no? Entonces, la palabra desmadre que ha utilizado Karen me parece la que mejor refleja esto, ¿no? La que mejor refleja esto, ¿no? Entonces, aquí hay el problema de la formación de los cuadros de los partidos políticos para el Parlamento. Hay ese problema. César Delgado lo repite todo el tiempo que De acuerdo. siempre lo ha dicho, ¿no es cierto? ¿No? Y los partidos políticos están desentendidos de la formación de sus cuadros para el Parlamento. Pero perdóname, pero además yo te agrego más. Los partidos políticos que están en el Congreso tienen un montón de plata destinada justamente a formar a sus cuadros, pero el Congreso dictó una ley permitiendo que esa plata que está destinada a formación se use para campaña, con lo cual Para eso, no para adquisición de inmuebles. también. Antes era 50% para gasto corriente y 50% para formación. El 50% de formación se flexibilizó, hicieron lo que les dio la gana, los partidos no gastaron esa plata, que además tiene que rendirse Claro, puntualmente, y justamente guardaron todo ese paquete para usarlo en campaña. Es una locura. una locura. Sí, entonces el Parlamento está debilitado no solamente por el quehacer de los congresistas hacia afuera, sino por el quehacer de los congresistas hacia adentro. Miren, cuando yo salí del Congreso hubo un programa de incentivos. ¿Cuántos nos adscribimos al programa de incentivos? Entre 40 y 45 personas, todas mayores de 60 años. Han armado otro proyecto de incentivos ahora último, hace 2 meses. Se han inscrito 4 personas. 4. Porque los incentivos no eran iguales a los nuestros. Los nuestros eran mejores. Eso por un lado. Y por otro lado, prefiero estar 4 años acá más, ¿no es cierto? Porque tengo seguro, porque tengo esto, porque tengo esto. Pero no lo decían porque amo la institución, porque quiero mi trabajo. Bueno, no, ahí la desmotivación. Entonces, la relación con el Poder Ejecutivo, francamente, es una relación que, por lo menos en el imaginario social, es sumamente nociva. En el imaginario social es sumamente nociva. Decía yo, y con esto termino, en el Poder Legislativo, respecto de la elección de los miembros de la mesa directiva, porque ese es el tema que nos convoca, hay un silencio cómplice. Hay un silencio cómplice. No hay debate. ¿Ustedes saben cuál es la diferencia? O mejor dicho, nosotros sabemos acaso cuál es la diferencia entre las propuestas de la mesa de la lista 1 con la lista 2? Para nada. Ustedes saben cómo se realizan los mecanismos de negociación sobre una base claramente administrativa prebendaria.
Esa es la verdad de la mermelada. Entonces, desde ese punto de vista, ¿no es cierto? Desde ese punto de vista, este, la democracia está en crisis porque si el Parlamento no se convierte en el fiel de la balanza, ¿no es cierto? Sencilla y únicamente del Parlamento vamos a querer prescindir y sin Parlamento no hay república y no hay democracia. En algún momento va a pasar, si es que seguimos como estamos. Ahí quedo. Bueno, gracias, doctor Oviedo. ¿Alguna pregunta? Las palabras del doctor Roque Bravo para cerrar su exposición, por favor. Muchas gracias. Muy corto. Me han generado, bueno, ya acerca del tema central, yo creo que ya di mi opinión casi completa. Y más bien de la intervención de ustedes me llamó la atención lo siguiente, ¿no? El impacto regulatorio que usted menciona, doctor Arturo, ese es un problema transversal a todo nuestro Estado. O sea, cuando uno analiza cómo otros países han desarrollado sus industrias, por ejemplo, pues ellos siempre están en una mejora continua. Y para que haya una mejora continua, tiene que haber un análisis del impacto de cada etapa. Entonces, una vez que uno analiza el impacto, identifica lo que está fallando y lo incorpora en la próxima etapa de producción y lo mejora. Y entonces así uno va mejorando cada vez más, ¿no? Eso no existe en nuestro país. No he visto en la SUNAT, algo he visto, en registros públicos, algo, o sea, una institución preocupada por mejorar sus procedimientos. Yo recuerdo mucho que una vez estaba haciendo cola en registros públicos y venía una señorita a entregarle a uno un ticket que luego tenía que entregarlo en la ventanilla. Ellos estaban midiendo el tiempo de demora de atención. Y entonces había un señor o una señora que estaba delante mío y se quejaba, decía: Estos cambian a cada rato las cosas y es un fastidio". Entonces yo le dije, no me aguanté, le dije: ¿sabe qué? No se moleste, al contrario, esta es una de las pocas instituciones que tratan de medir sus impactos para mejorar la atención al público. Y efectivamente nos genera algún fastidio a nosotros, pero en el mediano o largo plazo es bueno porque están tratando de mejorar. Por lo menos alguna institución se preocupa de mejorar sus procedimientos. Pero para mejorar los procedimientos uno tiene que medir. En el caso de las leyes, el impacto. Si yo saco una ley que me dice: ya no te voy a regalar bolsas, sino vas a tener que pagarlas, eso ha sido bueno, positivo, se ha reducido la importación de material para producir bolsas o bolsas producidas, o no ha mejorado nada. O falta hacer algunos ajustes a la ley de repente, ¿no? Y entonces se mejora. Lamentablemente ese es un problema transversal a todo nuestro Estado y en todas nuestras instituciones. Y en lo que señalaba el doctor Oviedo, visibilización, eh, claro, la única, yo leyendo, así me escapo un poco de lo que señala la doctora Karen, ¿no? Un poco de escritorio, leyendo un poco a Strogorsky, él habla de la opinión pública, ¿no? Y efectivamente, la única manera en este caso de tratar de presionar o influenciar sobre la clase política es a través de mostrar lo que está malo, generar un impacto en la opinión pública y que la opinión pública a su vez traslade esa presión. Yo lo entiendo, en este caso, en el contexto que nosotros tenemos, a través del voto del 2026. No hay otro mecanismo. Eh, Quizás con el tiempo el Perú mejore sus procedimientos también de hacer efectiva la opinión pública, mejorando, incrementando los procesos electorales. El modelo me parece que es un poco más interesante, incluso que el europeo, es el de Estados Unidos, un país donde hay elecciones constantemente y donde se elige a una buena cantidad de funcionarios públicos. Incluso en algunos estados eligen jueces o ratifican jueces a través del proceso electoral, no competitivo, ¿no? Entonces,
Nosotros estamos muy lejos en eso. Es verdad que algunas de nuestras constituciones incorporaron la renovación del Parlamento y eso evita que se apliquen procesos como la disolución del Parlamento que ocurrió en el Perú, porque nosotros hemos incorporado mecanismos de un sistema parlamentario a un sistema que es presidencial. Y entonces eso ha complicado el funcionamiento de nuestras instituciones y al final hemos provocado la disolución de un parlamento, algo que quizás no debió ocurrir, y que en todo caso o trabajamos bajo la lógica del sistema parlamentario y por lo tanto la confianza permitiría la disolución y elección y renovación del gobierno, o de repente trabajamos bajo la lógica de un sistema presidencial como el de Estados Unidos, y eso significa un procesos electorales más continuos, cosa que de esa manera la sociedad está ante la visibilización de esos problemas que usted menciona, puede a través de la opinión pública, a través del voto, presionar a sus clases políticas y tomar también algún tipo de decisión, que eso generalmente no ocurre, ¿no? Entonces, esos dos temas adicionales en base a lo que ustedes mencionaron. Gracias por la invitación. Muchas gracias, doctor. Doctora Karen Kraft, unas palabras para el cierre de su exposición, por favor. Gracias, don Arturo. A ver, yo solamente terminar positivamente, ¿no? O sea, pensando que siempre hay posibilidades de estar peor, pero pensando en que va a haber responsabilidad de parte de los partidos políticos para poder sacar adelante este proyecto, ¿no? Creo que hemos aprendido, espero, no sé si creo, pero espero que hayamos aprendido la lección, espero que como ciudadanos también, porque la gran responsabilidad es de los ciudadanos de elegir bien a sus gobernantes y a sus representantes, em, pero demanda de los partidos políticos una gran cuota de dejar de lado los intereses particulares y pensar un poco en el colectivo, ¿no? Y pensar en el colectivo significa dejar de pensar en mí si es que no estoy preparado, si no estoy listo, etcétera, y pensar en que tenemos una gran oportunidad el 26 y que no se puede desaprovechar. Y es como que la pizarra estuviera, yo le decía a mis hijas cuando empezaban el año, ¿no? O sea, tienen una pizarra en blanco y tienen que empezar a escribir sobre esa pizarra. Es como si todo se hubiera borrado, todo lo previo se hubiera borrado y a partir de ahora tienen una nueva oportunidad. Yo siento eso para el Perú, ¿no? Siento que estos 2 años van a ser 2 años muy difíciles, de mucha turbulencia que vamos a tener que ir afrontando poco a poco, con un gobierno muy debilitado, un ejecutivo muy debilitado, con muy pocas capacidades, lamentablemente con gente poco preparada para ejecutar las cosas que hay que ejecutar en el Perú, con un Congreso también debilitado y con muy poca confianza ciudadana, que va a ser la cosa complicada, pero tenemos 2 años para ir preparando el camino para que la historia cambie, ¿no? O sea, yo creo que por ahí es que hay que asumirlo con responsabilidad y asumirlo como reto, ¿no? Si cada uno de los que participan en política, estén en el Congreso o no, o aspiren al Congreso o algún cargo de representación, pensara que tienen sobre los hombros una gran responsabilidad para el futuro, seguramente la situación cambiaría. Y yo estoy segura que digamos, estamos caminando hacia eso, porque lo otro es seguir hundiéndonos en el fango en el que estamos y yo creo que ya todos estamos un poco cansados de eso, ¿no? Eso como reflexión con respecto a lo que le toca a los partidos políticos, que es una gran responsabilidad. Em, y con respecto a lo que ocurre en el Congreso, yo siempre, digamos, en toda colectividad hay gente capaz. Yo espero que en estos 2 años que quedan, los pocos que han despuntado y que han logrado separarse de todo
desastre que hemos tenido en estos 5 años, que venimos teniendo los 5 años anteriores y en el año de chiquitito de este Congreso extraño, logren entender que en el mundo ya hay cada vez menos leyes y más bien más fiscalización, y las leyes tienen que ser de calidad y no puedes seguir teniendo pues la ley de la papa y la ley del cielo y la ley de la tierra, ¿no? O sea, realmente tenemos que empezar, por lo menos estos pocos de los que hablo y a los que hay que separar, separando la paja del trigo, tomar conciencia de la gran responsabilidad que tienen, ¿no? Y esa gran responsabilidad ponerla en práctica o ponerla en marcha, aunque sea para pensar en la posible reelección o para pensar en que esto le va a dar puntos a su partido político, lo que fuera, pero que nos ayude a todos a encontrar un poquito, aunque sea el camino a seguir, ¿no? Y ya finalmente como reflexión, yo también espero que esta mesa directiva, que empieza un nuevo año con esta pizarra en blanco de la que hablábamos, logre también encontrar el camino para, si no todo, que seguramente será imposible, ir solucionando y destrabando algunas cosas para salir bien, ¿no? Para tener la tranquilidad de conciencia de haber hecho por lo menos lo posible en una situación tan compleja y tan difícil como la que vive el Perú hoy día, ¿no? Muchas gracias, doctora Karen Kraft. Doctor Oviedo, la palabra para el cierre de su exposición, por favor. El micro está deshabilitado, puede ponerlo, por favor. Muchas gracias, don Arturo. Yo he estado reflexionando rápidamente sobre las intervenciones de mis amigos Roque Bravo y Karen Kraft, y la verdad es que encuentro muy agradable su amistad, porque no solamente me refiero a la vía intelectual, ¿no? Sino también a la manera, cómo se interesan por estos temas que permiten reflexionar de una manera adecuada. Sí, hay que tener un ánimo positivo frente a esto. Mi actitud siempre es hacer análisis descarnado, o sea, pero no para quedarme en ello, porque eso hace daño. Si uno está dando vueltas sobre el basurero, ¿no? Se viene basura, ¿no? Entonces, pero por eso es que yo creo que en cuanto al Parlamento, las cosas están dadas en cuanto a la elección de la mesa directiva y todo eso, y yo creo que hasta el 2026, muy, muy, poquísimo, ¿no? Casi nada vamos a ver de cambio. Pero en lo que sí creo es que de cada uno desde sus posibilidades tiene que buscar la manera de fortalecer las representaciones parlamentarias. Es decir, con don Arturo conversábamos sobre eso. O sea, nosotros tenemos que abocarnos a fortalecer las representaciones parlamentarias. Porque para el Ejecutivo, mira, te preparas 2 años antes en Stanford, si tienes plata, te vas allí, te vas a la escuela, ¿no? O sea, te haces un recorrido del país durante 2 años, de sus problemas, tienes niveles de diagnóstico, etcétera, etcétera. El Parlamento no es igual. No es igual. Las políticas de concertación son claves en el Parlamento, ¿no? Entonces yo creo que esa es una manera. La otra, digamos, una manera de ir saliendo, ¿no? De este entorno, ¿no? La formación en el entendimiento de lo que es el Parlamento y de qué función tiene, ¿no? Los parlamentarios que, digamos, se han acostumbrado a una manera de manejar las cosas son difíciles de cambiar,
¿no? Y seguirán haciendo tonterías como estamos viendo. Ahora, lo otro es lo siguiente, ¿no? O sea, esta es un asunto que requiere de largo aliento. Y ¿saben qué? Y también requiere de políticas institucionales. No se puede pretender políticas institucionales en el Parlamento con mesas directivas de un año. No se puede. Cambia toda la perspectiva o se mantiene todo como está. No hay, las posibilidades del cambio están sumamente restringidas, porque no se pueden sostener políticas institucionales. Entonces, hay que pensar también en que los congresistas tienen que entrar al Parlamento con miras a cambiar las reglas internas del Parlamento, ¿no? Para que el Parlamento tenga reglas que se condigan con su quehacer. No es lo mismo el Parlamento de 1821 o 22 al Parlamento del 2024, ¿no? Y estamos un poco manteniendo esas lógicas, ¿no? Ha mejorado mucho las lógicas del debate y seguimos restringiendo el debate. Es una cosa increíble, yo no logro entender eso. Pero en todo caso, agradezco mucho la posibilidad de darle vueltas a este tema y le agradezco a Karen y a Augusto y a Roque Bravo por haberme permitido compartir con ellos estos momentos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor José Oviedo Palomino. Bueno, ha sido muy enriquecedor este conversatorio, en los cuales tengo la fe y esperanza de que esta mesa directiva sea una mesa directiva que por lo menos suba a un 12, a un 13% de aceptabilidad, que el pueblo lo acepte. Porque también se tienen que cambiar muchas cosas dentro, como dice, partiendo por el reglamento del Congreso, que está ya obsoleto en muchas partes, porque hay cosas que se hacen solamente por usos y costumbres, y eso hace de que no estén escritas, pero se siguen haciendo. En fin, no me quiero salir del tema y agradecerles mucho a la doctora Karen Kraft, al doctor Roque Bravo y al doctor José Oviedo Palomino. Muchísimas gracias, los esperamos nuevamente en unas próximas conversatorios. Gracias por su atención. Doctor Roque, Muchísimas puede gracias. cancelar la... Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Gracias a ustedes. Gracias. Gracias, Roque. Gracias, Karen. Muchas gracias por todo. Gracias. Gracias a